Bien, se inicia la sesión de laboratorios de fluidos de la sección S451.1, donde están los alumnos ingresando. Así es que voy a comenzar con ellos la reunión. Hola chiquillos, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarlos. Hola, profe. Hola Sebastián, ¿qué tal? Hola, profe. Hola, hola. ¿Qué tal, ¿Todo Diego? bien, profe? Disculpa, no te escuché, perdona. Ah, no, que todo bien. Que había preguntado qué tal. Ah, qué bueno, me alegra Todo. de ello, me alegra de ello. Me alegra de ello. Vamos a dar unos minutitos para que ingresen algunos otros más integrantes, ¿de acuerdo? Cosa de que comencemos a revisar el tema de hoy. Mientras tanto, voy a abrir el archivo que necesitamos. Bien, aquí se nos están integrando otros participantes del laboratorio. Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo han dado el tema del laboratorio 1, chiquillos? No he recibido muchos informes. ¿Qué ha pasado? ¿Me escuchan, chiquillos? Profesor, yo le puedo mandar el informe ahora. Perfecto. Perfecto, mándalo, Miguel, por favor. Quería preguntarle, profe, ¿cómo voy a hacer la recalendarización del ramo? A la suerte de la olla casi, porque nos quedó un champurreo después de esto. Así es que te comento que por lo pronto, después de esta reunión donde vamos a tener el laboratorio número 2,
vamos a tener el tema prácticamente que el día 5 que viene, próximo día, sábado 5, vamos a tener la sesión de consultas de este laboratorio número 2, ¿de acuerdo? Y de ahí ustedes van a entregar el informe el día 11 de junio. Pero, profe, el día 11 estamos en semana de receso. ¿Da igual? Mira, yo si quiere ustedes me lo entregan a fin de semestre, pero no sé si voy a tener la nota a tiempo corregida. ¿Me entiendes? Entonces es complicado eso, porque resulta ser que yo tengo que tener las notas, voy a tener que tener las notas para ustedes, que a ustedes también les va a importar muchísimo, ¿cierto? Tenerlas a tiempo. Pero si esto se sigue atrasando, yo también me sigo atrasando. Y eso finalmente, y cosa que a mí no me viene bien, que ustedes se sigan atrasando también, ¿te fijas? En tener sus resultados. Porque yo debo tener las notas, ya antes de que terminen las notas de cátedra, para que ustedes sepan exactamente cómo van ustedes con su curso. Entonces, si ustedes se atrasan más, yo me atraso más, ¿de acuerdo? Me voy cada vez desplazando, entonces puede ser para adelante, pero yo no garantizo, te fijas, llegar a tener las notas a tiempo, y ese es el problema, que no me gustaría que se produjera. Así que, Sí, ¿qué sí, te era puedo solamente decir? Eso ya depende de ustedes, ¿no? No, era solamente la consulta porque estaban en Claro, semana de receso, pero no hay problema. claro, yo te cuento esto porque, claro, pareciera que esto no afecta, pero yo tengo 240 alumnos en este minuto, a los cuales debo corregirles sus informes. Entonces, es harto trabajo leerlos los informes, leerlos y corregirlos y entregarles las notas. Entonces, les comento esto yo para que ustedes más o menos sepan lo que hay involucrado detrás de eso. Y para mí, la mayor preocupación es que ustedes se atrasen en sus tiempos. ¿Te fijas? Así que por eso les digo, tratemos de que no se den esas opciones, ¿ya? No nos conviene, de verdad que no nos conviene. Profe, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Diego, Hola, buenas tardes. Yo vengo recién saliendo del trabajo, entonces me conecté por el celular para la reunión. correcto. ¿Qué es lo que dijo al comienzo? Disculpa, la última parte no la entendí muy bien, Diego. ¿Me la podrías repetir, por favor? Sí, ¿qué dijo al comienzo de la clase, profe? Que dijo de la clase, ¿sobre qué clase, perdona? Diego, hola, ¿estás por ahí? Disculpe, profe, lo que le estaba preguntando Diego es que si podía repetir lo primero, lo primero de esta clase que dijo. Wow, he dicho varias cosas en realidad. Eh, me refiero, digamos, a que estamos hablando de que hoy día sería el laboratorio número 2 y la próxima semana sería el laboratorio consultas del número 2 para entregar el informe. No sé si esa sería la duda que tiene Diego por allí, para entregar el informe el día 11 de este mes de junio que viene, de tal manera de poder tratar de alcanzar a entregarle sus notas a tiempo, ¿de acuerdo? Porque a mí me complica mucho eso, que ustedes no tengan sus notas a tiempo. Diego, ¿me está escuchando? Profe, sí, tengo interferencia. Lo que le iba a preguntar es, ¿hasta qué hora se puede entregar el informe? ¿O ya hay que entregarlo al tiro? No, entrégalo nomás, ¿de acuerdo? El número 1, entrégalo, mándamelo por favor, ¿ya? Ya, porque yo llegaría a la casa Sí, y ahí se lo reenvío. sí, no es problema, Diego, ¿de acuerdo? Ya, profe. Muchas Sí, gracias. no, ¿de qué? Lo importante es que lo entreguen ya, lo antes posible, nada más, ¿de acuerdo? Lo antes posible, porque así no los atraso, ¿ya? Porque de hecho No, voy no, sí. corrigiendo por orden de llegada, Ya, profe. ¿ya? Entonces voy a tratar de entregárselo en un rato más cuando llegue a la casa ¿Ya? y ante cualquier eventualidad, a más tardar en la noche. Hoy día bastante movido el día en el supermercado.
Ok, bueno, ok, está bien. Bien, chiquillos, creo que ya estamos la mayoría, ¿no? Parece que están la mayoría de sus colegas están ya aquí en la sala. Bueno, quisiera, como les digo, compartir con ustedes el material que tengo para este laboratorio, ¿ya? Este laboratorio, la idea, digamos, que podamos revisarlo, ¿ya? Y podamos tener, ojalá, la rutina tal cual como les comentaba, en aras, digamos, de que se dé la opción de generar, ¿cierto?, un beneficio lo mejor posible para ustedes en ese sentido, ¿ya? Bien, vamos a conversarnos entonces este segundo laboratorio de mecánica de fluidos, que es descarga por orificio, que la idea, digamos, como tal, es que podamos revisar algunos conceptos importantes que tienen que ver básicamente con lo que es, atingente, digamos, a lo que nos convocan estos objetivos. Así que dentro de este laboratorio espero, digamos, que ustedes puedan lograr conocer cómo se determina experimentalmente los coeficientes de contracción, de velocidad y el coeficiente de caudal para 4 tipos distintos de orificios, ¿de acuerdo? En realidad hay muchos más de 4, digamos, pero aquí hablamos de 4 eventualmente. Que puedan conocer la trayectoria del fluido que provoca cada uno de los orificios, de tal manera de que se puedan confrontar y concluir acerca del alcance máximo de cada chorro, ¿de acuerdo? Conocer cómo determinar de forma teórica y práctica el tiempo de vaciado del estanque de la instalación en un momento determinado. Y por último, como objetivo ya final, conocer el método para determinar de forma experimental el caudal evacuado por cada orificio. Dentro de todos estos 4 objetivos, que son los objetivos que deben ir en el informe y no otros, chiquillos, ya, solo estos, ya, la idea entonces es que podamos ir avanzando sobre lo que significa el esquema de un experimento como este que se ve aquí en la pantalla. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que este esquema experimental contempla varias cosas relevantes, como son, por ejemplo, el uso de algunos instrumentos específicos como es un flexómetro o wincha de medir, ¿de acuerdo? Un cronómetro, ¿ya? Una probeta que nos permite lograr medir volumen, ¿ya? Y un termómetro que también es relevante porque permite determinar la viscosidad relativa del agua eventualmente en un momento determinado en la medida que fluye. De tal manera que lo que nosotros vamos a intentar determinar ya es cómo es posible que un fluido se comporte, ¿cierto?, de cierta manera, adecuando, digamos, un perfil de chorro de descarga en la medida en que tiene una geometría específica el lugar por donde se produce la descarga. En este caso, esta zona que estoy destacando aquí con el cursor del computador. De tal manera que lo que nosotros vamos a tener que tener claro es cómo entonces cada uno de estos perfiles que tenemos acá, ¿ya?, o geometrías que tenemos acá afectan a este chorro, ¿cierto?, de fluido que se descarga de este estanque. Así es como nosotros debemos considerar algunas de las variables específicas que son las que aquí se señalan. De partida, considerar un H que es en lo posible constante, de tal manera de mantener sobre este nivel siempre la misma altura del nivel con respecto al centro de descarga del agujero. Conocer el diámetro cero o diámetro del agujero, ¿ya?, que está ahí, el diámetro efectivo. También conocer el diámetro de la vena contracta o el diámetro del chorro, que se llama, porque es este diámetro que existe a la salida inmediata del tipo de agujero que nosotros tengamos acá. Aquí hay un diámetro específico, ya que este chorro adopta después de pasar por este agujero que ustedes tienen acá en el inicio y que es la geometría que lo destaca.
también vamos a tener que tomar una distancia específica desde el centro del agujero donde se está descargando el fluido hasta el nivel donde el chorro cae a otro estanque que está en la parte más baja, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener una distancia I, que va a ser esa, y vamos a tener después una distancia X, que es la distancia que hay desde el centro, desde donde cae el chorro hasta el lugar donde este chorro sale y está contractado, ¿de acuerdo? O está allí saliendo después de este elemento que es el elemento geométrico de la boquilla, ¿de acuerdo? En función de eso, entonces, nosotros vamos a tener la posibilidad de reconocer cómo se comporta un fluido. Acá lo vemos desde otro ángulo, donde van a ver ustedes ya otro tipo de fluido, otro tipo de estanque, donde este tiene la descarga por la zona inferior, pero no específicamente el que nos interesa a nosotros, y no es el que nosotros vamos a manejar para la experiencia, pero se puede hacer también con una descarga de esta naturaleza como la que ven ustedes aquí sobre la pantalla, ¿de acuerdo? Bien, es relevante entonces conocer algunas cosas respecto a esto. ¿Para qué usamos nosotros este tipo de orificios y para qué usamos la geometría que contemplan cada uno de estos orificios? Normalmente la idea, digamos, de tener estos orificios es para poder medir caudales, que pueden ser aquellos caudales que deslizan, ¿cierto?, desde un estanque a otro, pasando por una tubería, ¿cierto?, que tiene, ¿cierto?, algún tipo de orificio específico por el cual, ¿cierto?, este recipiente se descarga. Este orificio puede hacerse en la pared, para que descargue por la pared, o por el fondo del agujero, como vimos recién, ¿de acuerdo? Esta abertura normalmente es circular, ¿ya? A través de la cual este líquido fluye, ¿cierto? Y puede tener distintos perfiles, como por ejemplo, puede ser de arista aguda, ya vamos a ver de qué se trata, o redondeada, ¿de acuerdo? Ahora, el chorro de fluido, ¿cierto? Normalmente después de pasar por ese orificio tiene tendencia a generar una contracción, ¿de acuerdo? Se contrae. No conserva la misma geometría de salida del fluido, de la boquilla por donde pasa el fluido, ¿de acuerdo? De tal manera que se produce un pequeño angostamiento en el chorro de salida, ¿ya? Ahora, normalmente esto pasa con orificios de arista aguda, ¿de acuerdo? Ahora, hay otra serie de aristas que están constituidas, por ejemplo, por piezas tubulares, que son como un pequeño tubo, ¿de acuerdo? Y que se emplean de alguna manera para dirigir este líquido, este chorro de líquido, y normalmente en ese caso, cuando nosotros tenemos estas boquillas que parecen un tubo, tenemos que tener en cuenta que tienen el largo aproximado, ya, o espesor de pared, entre 2 y 3 veces el diámetro del agujero, ¿ya? Eso es algo que se provee para poder facilitar el trasegado eventual de algún fluido que nosotros estemos manejando. De tal manera que si nosotros miramos lo que está aquí en estos dibujos, vamos a ver un agujero que tiene, digamos, una forma de canto afilado, si ustedes se fijan en lo que está allí, de canto afilado, y que corresponde al orificio de salida, por el cual el fluido sale al exterior y se descarga este estanque, o si no, aparece, digamos, como un pequeño tubo, como el que ven ustedes, ¿ya?, que tiene 2 a 3 veces el diámetro de este agujero que posee el tubo. Entonces, por un lado tenemos el sistema de orificio, por otro lado tenemos un sistema que es de boquilla en el segundo caso. Nosotros podemos clasificar entonces estos distintos tipos de orificios según algunas condiciones. Por ejemplo, según el ancho de la pared del recipiente, o sea, el espesor de la pared. En ese caso, nosotros podemos considerar que según el ancho de la pared, existen orificios de pared delgada, ¿ya?
En este caso, cuando tenemos un orificio de pared delgada, ¿ya? Se establece, digamos, como, o mejor dicho, se establece cuando el único contacto entre el líquido y la pared, ¿ya? Es alrededor, como dice aquí, de una arista afilada y es un espesor menor a 1,5 veces el diámetro, ¿ya? ¿Estamos? O sea, el único contacto entre el líquido, ¿de acuerdo? Y la pared, este que está acá, ¿cierto? Es una arista afilada y que tiene un espesor de 1,5 veces el diámetro, ¿ya? Por lo tanto, establece una norma bajo la cual ese elemento se puede llegar a utilizar y a compartir su condición básica de operatividad. Ahora, cuando el espesor de la pared es menor que el diámetro, es decir, como establece aquí, no se requiere biselar, ¿ya? En este caso, ¿cierto? El espesor de la pared, de acuerdo a este de aquí, es menor, ¿cierto?, a 1,5 veces el diámetro, ¿de acuerdo? Como aparece acá. ¿De acuerdo? En cambio aquí tenemos otro de pared biselada, es decir, en este caso aparece como un continuo la pared, en este otro aparece angulado el corte en la pared, ¿de acuerdo? Entonces en ese caso, ¿cierto?, tenemos una condición como la que se contempla en este cápite que estamos viendo. Otro aspecto importante son los orificios de pared gruesa, ¿ya? Donde el espesor es bastante amplio y el espesor oscila desde 1,5 veces el diámetro del orificio, el espesor de esto que están viendo ustedes aquí, que les estoy señalando, este diámetro, ya 1,5 veces ese diámetro, y 2 veces el diámetro. Si está entre el espesor de la pared, está entre 1,5 veces el diámetro y 2 veces el diámetro, entonces nosotros vamos a tener, ¿cierto?, un orificio de pared gruesa. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la presencia de la adherencia del chorro líquido a la pared del edificio hay que tenerlo en cuenta porque se genera un roce que altera las condiciones bajo las cuales el fluido se presenta. Entonces, en vez de salir recto por un tramo, si ustedes se fijan con respecto al anterior, se fijan que sale un poco más recto el tramo, ¿ya? En cambio acá, se fijan que sale inmediatamente de la arista de salida, mejor dicho, el borde de salida exterior de la pared, inmediatamente tiende, digamos, a irse hacia abajo, ¿de acuerdo? O sea, tiende a decaer, ¿cierto? Por lo tanto, sale con menos energía en ese caso. Bien, también se pueden clasificar según la forma, ya, los agujeros, ya que tenemos para poder tener la posibilidad de poder considerar. Entonces tenemos orificios que son circulares, orificios que son rectangulares y orificios que son cuadrados. Cada uno de ellos, ¿cierto?, presenta cierta condición como la que vemos acá, donde pueden ir manteniendo las dimensiones de salida, por ejemplo, considerar un diámetro específico y conocer un orificio de pared cuadrada que tiene eventualmente en todos sus contornos la misma distancia, ¿de acuerdo? Que es el orificio de salida, digamos, el A que está acá, ¿de acuerdo? El diámetro del orificio de salida, presentarlo en todos sus bordes. Pero también tenemos la posibilidad de que tengamos orificios que son rectangulares, donde una arista, ¿de acuerdo?, o un lado de la abertura sea 2 veces o mayor, ya, o es mayor que el diámetro por el cual este agujero podría mantener, de tal manera que es un rectángulo, ¿ya? Finalmente, entonces, podemos llegar a considerar este tipo de alternativas cuando tenemos fluidos que se permite que aparezcan diseñados respecto a una condición u otra. Bien, según
también podemos clasificarlos según sus dimensiones relativas, es decir, ¿qué pasa, digamos, si tenemos un agujero que tiene un diámetro, ¿cierto?, que corresponde a la mitad de la profundidad, ¿de acuerdo?, del agua, ¿de acuerdo?, que tenemos nosotros para medir con un nivel. Entonces, en ese caso, digamos, los orificios se pueden clasificar según algunas dimensiones relativas. Por ejemplo, o los orificios que son pequeños, ¿ya?, que implican que el diámetro del orificio va a ser 1/3 de la profundidad del agua, o sea, 1/3 de este H, 1/3 del H, ¿de acuerdo? Va a ser por ahí más o menos, ¿de acuerdo? Ok, va a ser entonces, el diámetro va a ser 1/3 de H, ¿de acuerdo? O por ejemplo, el diámetro va a ser mayor, si es que son grandes, que 1/3 de H, ¿de acuerdo? Que podría ser la otra posibilidad también. Entonces, ahí podemos ir teniendo la posibilidad de aglutinarlos y clasificarlos de una manera específica en ese caso, ¿ya? Así es como nosotros podemos avanzar sobre esto y podemos reconocer qué tipo de orificio es lo que nosotros estamos en un momento determinado analizando, ¿ya? Bien, también existe la posibilidad de que estos orificios estén con algunas boquillas, que sean las boquillas como las que nosotros usamos en nuestro laboratorio en la universidad, algunas boquillas que tienen geometrías específicas también. Entonces, un caso típico de esas geometrías de boquillas están asociados a cuando son boquillas que son cilíndricas, donde esta boquilla patrón, que se llaman así, y que se comporta generalmente como un orificio de pared gruesa, ¿ya? Normalmente tienen divisiones, ¿cierto?, entre interior y exterior, ¿ya?, en considerar una dimensión interior y exterior. En las que son boquillas de tipo interior, como se llaman, o de borda que le llaman, la contracción de la vena ocurre en el interior, ¿ya?, de la boquilla. No necesariamente el chorro se adhiere a las paredes en la salida, ¿ya? Y normalmente presenta algún tipo de coeficiente de descarga que oscila alrededor de 0,51, ¿de acuerdo? Eso es más o menos lo que se estima, ya, como promedio. Hay otras boquillas que son boquillas cónicas. Cuando hablamos de boquillas cónicas, estamos hablando que hay un aumento de caudal, normalmente. Ya que normalmente cuando estas boquillas son convergentes a la descarga, en este caso se produce, digamos, una descarga máxima que está asociada a un ángulo que es de 13 grados 30 minutos, lo que da un resultado, un coeficiente de descarga de 0,94, bastante más alto que las boquillas de tipo cilíndrica que acabamos de ver, ¿cierto? Casi el doble, podría ser. Las boquillas divergentes, que es otro tipo de boquilla, que tienen, digamos, alguna sección transversal pequeña en la parte inicial, se denomina venturis, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de un venturi, ¿ya?, estamos hablando que estas fueron estudiadas, digamos, por esta persona que estudió esto, que demostró que el ángulo de convergencia para este venturi debería ser de 5 grados y un espesor, de alguna manera, de 9 veces el diámetro. Esto permite, de alguna manera, que los coeficientes de descarga sean altos. Por lo tanto, favorece la posibilidad de que un estanque se descargue de manera apresurada o tenga una condición rápida, ¿cierto?, de trasegado de fluido desde un tanque, como el que estamos hablando, a otro tanque, ¿de acuerdo? Así es como nosotros tenemos, entonces, distintas formas de verlo. Y aquí vemos algunas geometrías asociadas a esos elementos que son, por ejemplo, una boquilla cilíndrica como la que ven ustedes acá, donde tiene absolutamente su pared cilíndrica asociada, digamos, a alguna geometría definida de este elemento en función del diámetro. Acá vemos eventualmente una cónica convergente, digamos, ¿de acuerdo?
perdón, cónica divergente, disculpen, porque está de alguna manera la pared tendiendo a abrir el chorro, ¿de acuerdo? En cambio, la que está al otro lado es una cónica, pero convergente, tiende a juntar el chorro, a cerrar el agujero, ¿de acuerdo? Al paso del fluido, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos diferencias en ese sentido. Ahora, tenemos, digamos, que para algunos tipos de orificios, nosotros podemos llegar a establecer lo que son fórmulas para esos orificios. Fórmulas que de alguna manera u otra nos ayudan a realizar los cálculos que se necesitan para poder tener referencia respecto al caudal que puede pasar por él. Así es como aparece la fórmula Q igual a K por H elevado a N, donde Q es el caudal, K es una constante que es característica dependiendo del tipo de agujero que estemos usando. H es la carga hidráulica medida desde la superficie hasta el centro del orificio, y M es un exponente o factor que en un momento determinado se puede usar como un factor de corrección para este elemento. Así es como nosotros tenemos, por ejemplo, algunos otros tipos de boquillas de salida, donde nos permite visualizar estas contracciones del fluido, ¿ya? O del flujo del fluido a través de estos elementos. Entonces, si nosotros vamos a considerar el caso, por ejemplo, ya con un A mucho o muy pequeño respecto a la mayúscula, de tal manera que nos permita un modelo casi estacionario de caudal, se ve normalmente en este tipo de presentación, donde podemos ver, en primer lugar, cómo la geometría de la boquilla de descarga, la cual condiciona la forma y sección del chorro de salida. Si ustedes se fijan aquí, en el punto A, aparece un chorro y una condición de fluido a la salida, ¿cierto? Se tiene claridad respecto, digamos, en lo que sigue a las otras boquillas, donde ustedes van a ver que cada vez el fluido se va, diría yo, angostando, en la medida que la boquilla se angosta también. Entonces tenemos el A, el B, ¿cierto? Y el C, donde tenemos una boquilla que está mucho más ajustada o mucho menor diámetro que la anterior. Para el chorro emergente, ¿cierto? Para que el chorro emergente se mantenga simétrico, normalmente, antes que la gravedad misma lo curve, sino que se mantenga recto, lo más recto posible, por más tiempo, es necesario entonces considerar este tipo de acciones que son las que transforman de una u otra manera esta situación. Si nosotros miramos un poco el tipo de estas boquillas asimétricas, vamos a ver eventualmente la boquilla A, que es un conducto lentamente convergente y que nosotros vemos cómo se va guiando el flujo de manera que la velocidad, ¿cierto?, a la salida únicamente tiene un componente únicamente axial y el área del chorro es igual al área de salida. O sea, es un flujo que va laminar, porque además va absolutamente transportado en la vena líquida, va absolutamente paralelas unas con la otra, y van con una holgura que nosotros vemos es bastante fácil de sostener, ¿de acuerdo? En ese caso. Ahora, la boquilla B, normalmente estamos hablando que ahí cambia la cosa, si ustedes se fijan, porque tiene ya algún tipo de roce, ¿cierto?, en la salida. Primero que nada porque tiene aristas vivas, ¿ya? En el caso anterior, la arista que vemos acá es una arista absolutamente, tiene un radio de curvatura que evita mucho tener fricción aquí en esta parte del fluido contra las paredes. En cambio acá tenemos el problema de que el líquido al entrar acá tiene choques aquí en la entrada, ¿ya? Y tiene después problemas para seguir su avance. Eso porque nosotros tenemos esta condición distintiva del tipo de boquilla, ¿de acuerdo? Al tener, primero que nada, aristas vivas ahí en su interior por el cual las
el agua va entrando y circulando a través de él. También tenemos este tema, ya se aprecia semejante, ya, aunque trata de suavizarse la zona de entrada, ¿cierto?, de la boquilla con esta pequeña curvatura en ambos dos lados, y donde el caudal que aborda, digamos, el interior de la boquilla ya es un caudal absolutamente sano en ese sentido y permite que el fluido entre, aunque en menor volumen y menor cantidad, entre aquí en esta boquilla y permita ser transportado a través de él. Finalmente aparece otro sistema, otra forma de boquilla donde tiene la posible toma de agua y la forma de poder traspasar el agua hacia el resto de la red, lo tiene con el tubo hacia el interior del estanque, de acuerdo con ustedes lo ven. Y el fluido tiene que apuntarle a este fluido, o a esta salida de fluido, ¿ya?, para poder tener la posibilidad de considerarlo una salida válido y sin problema, ¿de acuerdo? Entonces se nota la diferencia en ese sentido. Acá, como ustedes ven, van a tener básicamente los coeficientes de descarga. Los coeficientes de descarga que se manejan, digamos, ¿cierto?, en distintas formas para algunos tipos de boquillas, que se conocen cuáles son, cómo son y de qué manera influyen en el comportamiento del fluido y de qué forma ese comportamiento del fluido permite, a su vez, que tengamos alguna característica definida respecto al fluido que estamos hablando. De tal manera que cuando sucede eso, van a ver ustedes esos perfiles que tienen ahí, donde pueden llegar a visualizar cuáles son los coeficientes que están ahí indicados. Hay 3 coeficientes ya que permiten mostrarnos claramente cómo esos se comportan o cómo ellos varían en la medida en que cambia la geometría de la boquilla eventualmente. ¿De acuerdo? Denme un segundo. Bien, si ustedes han visto la tabla, se van a dar cuenta cómo los 3 coeficientes, ¿cierto?, donde se ve el coeficiente de centro, el coeficiente de la vena y el coeficiente de descarga, tienen distintas condiciones para cada uno de ellos y que afectan directamente la opción de poderlos utilizar dependiendo del tipo de fluido que podemos llegar a traspasar por dicho elemento. Entonces, aparecen unos que son el coeficiente, ¿cierto?, de descarga, que está asociado a distintos tipos de coeficientes de las boquillas. Según Acevedo, ¿cierto?, tenemos la posibilidad de visualizar que algunos de estos se comportan más amistosamente que otros, y entonces podemos ver que existen de menor a mayor distintas opciones. Por ejemplo, cuando tenemos aquí el coeficiente que se llama de vena libre, ¿de acuerdo?, donde tiene un 0,51 como coeficiente de descarga, y tenemos, por ejemplo, el que está acá abajo, ¿cierto?, que es este tipo tobera, que tenemos aquí en la parte inferior, que tiene 0,98 como coeficiente de descarga. Entonces, podemos llegar a reconocer que cada uno de esos perfiles de boquillas o de orificios que están de alguna manera u otra contemplados dentro del plano, ¿cierto?, de los elementos que se usan para hacer descarga de fluido,
tienen uno u otra condición de mayor, diría yo, aprovechamiento para la descarga de ellos, ¿de acuerdo? Y así es como vemos, por ejemplo, lo que aparece aquí, donde existe la posibilidad de contrastar una boquilla cónica, como la que ven ustedes, que es divergente, si ustedes se fijan es divergente la pasada de fluido por allí, una boquilla de borde o como tubo, ¿cierto? Que ustedes ven, parece una tubería, donde el largo de esta tiene una proporción respecto al diámetro, aproximadamente 2 o 3 veces ese diámetro. Y tenemos la boquilla, aquí habla de trompeta, en realidad es tipo Venturi, ¿de acuerdo? Donde podemos ver que el fluido tiene condiciones distintas de funcionamiento. Cada uno de ellos con, por supuesto, mayores condiciones. Entonces aparece la primera con un coeficiente de descarga de 0,45-0,50, el segundo coeficiente de descarga está en 0,51, y por otro lado, ¿cierto? Tenemos el último de ellos que tiene un coeficiente de descarga de 0,98, bastante más alto que sus dos elementos anteriores, ¿ya? Y eso es lo que contempla la posibilidad de que nosotros tengamos una mayor o mejor posibilidad de llegar a tener la utilización de estos elementos para poder ser, ¿cierto?, utilizados en distintos tipos de fluidos o en distintos tipos de operaciones, dependiendo de lo que se necesite. Bien, aquí aparecen tipos de boquillas, ¿cierto? Ya sabemos que este tipo de boquillas están las cilíndricas, que tienen una proporción del largo en función del diámetro, ¿cierto? Tenemos esta divergente y la cónica convergente. Esta es divergente, la que está aquí en segundo plano, y esta otra es convergente, ¿de acuerdo? Cada una de ellas con sus perfiles conforme a lo que se necesita. Bien, aquí vamos a ver entonces cómo nosotros tenemos a través de este tipo de fotos la posibilidad de mostrar cómo es ese perfil. Como ustedes ven aquí, aparece un perfil asociado, digamos, a la posibilidad de llegar a tener, ¿cierto? Una opción de tener un centro con un X donde cae el chorro acá, y tenemos, digamos, perdón, un X, disculpen, desde aquí acá tenemos un X hasta el borde donde aparece aquí, desde donde aparece el chorro, y tenemos un Y desde el centro de esta tubería hasta la parte inferior. Allí es donde nosotros podemos llegar a visualizar y podemos ver cómo se mide a través de esto una opción de poder constituir un volumen que nos va mostrando en qué condiciones y cuál es la distancia que alcanza el fluido coloreado que tenemos al interior de esta botella. Entonces, nosotros podemos llegar a tener un caudal de 11.1 litros y vamos a dar la posibilidad de ver cómo este chorro tiene, por ejemplo, 200 milímetros de alcance en su geometría, desde aquí hasta acá, que es el punto donde está la salida de la boquilla. ¿De acuerdo? Ahí tenemos 200. Y tenemos la posibilidad desde aquí hasta donde cae el fluido también con otra medida que nos permitirá reconocer esa consideración que nosotros hacemos para que esto se dé como una opción de fluido circulando. Acá tenemos cómo está el caudal, ¿cierto? Indicado acá, en función nuevamente de la cantidad de distancia que este fluido alcanza al ser, diría yo, al ser, digamos, al tener, digamos, la posibilidad de salir de esta boquilla y llegar a cierto alcance. La altura, como ustedes ven, se mantiene estándar. Lo que cambia en un momento determinado es la cantidad de fluidos que este elemento nos puede llegar a proporcionar. Así es como acá tenemos otra, que ustedes se fijan, aparece con otro caudal, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, estando exactamente en el mismo punto, la distancia que alcanza el chorro hasta llegar aquí, a esta parte del eje X,
es mayor a los 200 milímetros que eventualmente se maneja. Acá tenemos 25,8, ¿cierto? Litros, donde podemos ver cómo esta boquilla logra llegar y tener la posibilidad de generar entonces esta diferencia de salida del fluido en la medida que se nota. También cambia el perfil del chorro. De acuerdo, en la medida que tenemos más caudal, el perfil del chorro también se torna distinto. ¿De acuerdo? Aquí la cosa cambió y tenemos que ver que el fluido pasa a tener un caudal específico, 35,7 litros, pero tiene un alcance menor. Entonces está saliendo, considerando la altura del nivel con respecto a la altura del nivel de descarga, una opción distinta, ¿de acuerdo? Donde permite entonces llegar a generar, ¿cierto?, este salto que es mucho menor en términos de distancia, pero mayor en términos del caudal y del fluido que está saliendo de allí. Acá tenemos otro más con 100 milímetros de X igual a 100 milímetros y una distancia eventualmente, ¿cierto?, igual como vemos acá, desde la boquilla a el punto donde cae, ¿cierto?, al recipiente. Bien, para ello vamos a ver entonces ahora un video donde nos van a mostrar las diferencias que hay. Ustedes se fijan aquí hay un perfil, ustedes se fijan ahí, un perfil que nos muestra cómo el chorro se comporta en la medida en que este sale del orificio, como está aquí, y va yendo a caer directamente a la cota cero, como vemos acá. Así que vamos a ver este video, ya para que ustedes tengan la idea de cómo se lleva a cabo el experimento que están ustedes por visualizar. Buenas tardes, estamos en una práctica de mecánica de fluidos. Lo que se pretende hacer en esta práctica es comprobar el coeficiente de velocidad, el coeficiente de gasto y el coeficiente de contracción. Estamos en un aparato que su nombre es flujo de chorro libre y orificio. Lo primero que tenemos que hacer es nivelar este aparato. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una burbuja niveladora en esta parte del aparato y con estas partes de los pies nivelamos el aparato. Una vez teniendo nivelado el aparato, procedemos a obtener los siguientes datos. Para el coeficiente de velocidad será necesario obtener la distancia horizontal desde el orificio hasta donde está el alcance del chorro. Esto vamos a obtenerlo midiendo con un flexómetro. Una vez obtenido la distancia, será necesario también obtener desde el plano que fijamos horizontalmente hacia la posición del orificio. Este la vamos a llamar una H minúscula. También será necesario poner el dato de la carga, es decir, hasta dónde está posicionada la carga al orificio. Bueno, la carga, tenemos acá una escala donde la carga nos dice que está más o menos esta escala está en milímetros, vamos a ocuparlo en centímetros. Teniendo esta
de estos datos de altura, h minúscula, el alcance, vamos a proceder a graficar la trayectoria. Y para eso tenemos esta tabla y estas hojas donde vamos a grabar. Bueno, la gráfica es la elaboración de la gráfica es la representación del alcance del chorro o del fluido que sale del orificio, en la que primeramente se tiene que acomodar estas barras en la dirección del fluido. Sin afectar la trayectoria de la misma. Ya obteniendo todas estas barras y acomodándolas adecuadamente, se empieza a graficar cada una de ellas, apuntando los puntos. Los puntos obtenidos en este papel, que es equivalente a el alcance de dicho fluido, para posteriormente juntar cada uno de los puntos y así tener una representación de lo que es el alcance de dicho fluido. Una vez ya trazado la gráfica de la trayectoria del chorro, basta también, o va a ser necesario también obtener el gasto. ¿Cómo vamos a obtenerlo? Es decir, la cantidad de volumen en un determinado tiempo. Bueno, para calcular el gasto tenemos dos fórmulas. Una que es la de velocidad por área y la otra que es la de volumen por tiempo, es sobre tiempo. En este caso, como es un experimento, es un método experimental, nos conviene más usar la de un volumen en un determinado tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tomar un cronómetro y vamos a medir el volumen que sale de acá del recipiente, o sea, en cuánto tiempo llena el chorro un determinado volumen. Entonces, tomamos un recipiente para medir volumen, lo ponemos y tomamos el tiempo. Puede ser el tiempo que queramos. Lo sacamos en el tiempo que queramos. Vamos a tener un tiempo en el cronómetro, en nuestro cronómetro, y también vamos a tener una medida de volumen acá en el recipiente. Entonces, ya teniendo este volumen, dividimos este volumen entre el tiempo que obtuvimos y ya tenemos gasto. Como estamos haciendo un método experimental, tenemos que hacer muchas repeticiones para llegar a un valor más o menos aproximado o obtener un promedio. Entonces, podemos medir las veces que queramos. Podemos medir 2 o 3 veces, tomamos el tiempo, volvemos a sacar. Las medidas de volúmenes pueden ser distintas en distintos tiempos. Ya de ahí comparamos los volúmenes que obtuvimos en cierto tiempo, vamos a obtener un gasto promedio. Ya obtenidos los resultados, se procede a obtener los coeficientes ya mencionados anteriormente por mi compañero, los cuales compararemos con los coeficientes ya establecidos teóricamente en dicho libro, los cuales mi compañero enseguida comprobará. Después de haber obtenido los datos en el laboratorio, procedemos a comprobar que los coeficientes son aproximados. O sea, queremos calcular el coeficiente de velocidad, entonces necesitamos conocer la velocidad con la que sale el líquido por el orificio. Sabemos que X, que es el alcance que tiene el líquido, es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces tenemos que conocer el tiempo sobre esta fórmula. H menos H inicial es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de G por T cuadrada, donde las condiciones es que la velocidad inicial en Y es igual a 0 y la altura inicial es igual a 0. Despejamos T y nos queda en función de H sobre G. T sería igual a 2H sobre G. Esta fórmula la tendríamos que sustituir en esta para conocer la velocidad, que la velocidad es igual a X, el alcance, sobre el tiempo. Entonces, solamente conocemos los datos de X, conocemos el dato de H y el de G.
Este de G se utiliza en centímetros porque todos lo estamos manejando en centímetros. Y es 978 porque estamos utilizando la gravedad local. Entonces procedemos a sustituir estos valores en la fórmula. Ya habiendo sustituido los datos aquí, vamos a obtener la velocidad, que es 269.264 centímetros sobre segundo. Ya habiendo obtenido la velocidad, procedemos a obtener el coeficiente de velocidad, despejando esta fórmula. CB sería igual a la velocidad sobre la raíz de 2GH mayúscula, que sería la carga del orificio, de la distancia de donde está el orificio hacia la altura del agua. Entonces sustituimos los valores. CB sería igual a la velocidad, que sería 269.64 centímetros sobre segundo, sobre la raíz de 2 por 978.21 centímetros sobre segundo, por la altura h, que es la altura h es 36.5. Ya sustituyendo esta fórmula, se obtiene el coeficiente de velocidad, que sería igual a 1.0076. Bueno, ahí lo vas a necesitar. El coeficiente de velocidad da 1.0076, pero ¿qué pasa? El aproximado, o sea, lo que nos debió aproximarse ese valor es igual a C el valor de CB nos dio 1.0076, pero el valor aproximado al que queríamos llegar es 0.989. Debemos saber que un coeficiente no debe rebasar 1, pero ¿por qué el de nosotros está rebasando? Tal vez porque al momento de hacer las mediciones tuvimos algún error o tal vez nuestra carga no se mantenía constante, por lo cual llegamos a este resultado. Una vez obtenido el coeficiente de velocidad, procedemos a calcular el coeficiente de gasto. El gasto está dado por la fórmula que es volumen entre tiempo. Obtuvimos los siguientes datos, que son los volúmenes, hicimos 4 pruebas. Está dado en mililitros y el tiempo está dado en segundos, y obtuvimos el gasto en centímetros cúbicos sobre segundos. Como obtuvimos 4 valores, hicimos el promedio para poder utilizar en la fórmula del coeficiente de descarga. Procedemos a despejar el coeficiente de descarga en esta ecuación. ¿Sí, no? Ya 2G sería el cubo sobre raíz de 2GH por el área. Entonces, teniendo ya los datos acá, donde está H, donde está la gravedad, donde está, voy a calcular mi área. Y teniendo el gasto promedio, sustituimos entonces. CD es igual al gasto, que sería 50.608,
obtenido una vez el coeficiente de velocidad y el coeficiente de descarga o de gasto, procedemos a calcular el coeficiente de contracción. Queda dicha por esta fórmula. El coeficiente de contracción es el coeficiente de descarga entre el coeficiente de velocidad, por lo que el coeficiente de contracción es igual al coeficiente de descarga que nos dio 0.669 entre el coeficiente de velocidad, que es 1.0075. Con esto tenemos un valor de 0.604. Y pues como verán, el coeficiente de contracción se aproxima al coeficiente que nos da en el libro de Sotelo. Bueno, compañeros, después de haber realizado todo este procedimiento, obtuvimos los siguientes datos, que al compararlo lo experimental con lo teórico que obtuvimos ahorita, notamos una cierta diferencia. Pero ¿a qué se debe esa cierta diferencia? Bueno, pues pueden haber principalmente errores al hacer la medición, errores porque la carga no se mantenía constante, se movía hacia abajo, se movía hacia arriba, o por errores instrumentales. Básicamente, pues eso es todo lo que consistía esta práctica de laboratorio y muchas gracias. Bien, como ustedes pueden ver, hay todo un cálculo llevar a cabo lo que es una descarga por edificio y poder visualizar cómo es posible determinar los caudales que en un momento determinado pueden llegar a circular, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de salida, a circular por algún tipo de estos orificios, ¿de acuerdo? Ahora, eso tiene varias utilidades que eventualmente están asociadas normalmente para tener idea de los tiempos de descarga, para saber conforme a qué fluido se produce, qué tipo, ¿cierto?, de chorro usar o qué tipo de orificio usar, ¿de acuerdo? Entonces, hay opciones, digamos, para poder, ¿cierto?, jugar con una variabilidad de elementos que permite entonces que se tenga entonces la opción de poder medir tiempos y usarlos provechosamente en el tiempo, en los procesos industriales. Así es como a través de esto, o de este tema, digamos, a través de este tema, es posible entonces visualizar, ¿cierto?, lo que significa ya y cómo este elemento, que es básicamente un elemento que pareciera tan sencillo, termina siendo un elemento que permite entonces que tengamos una utilización de tipo industrial. Bueno, en este laboratorio, para que ustedes puedan investigar y puedan, digamos, conocer un poquito más de estos temas, la idea, digamos, es que ustedes introduzcan en el laboratorio, o sea, en el informe de laboratorio, en la sección de investigación, logren, digamos, investigar cómo se determina el coeficiente de contracción, para qué se usa, para todas las boquillas se calcula igualmente, aplicado a los distintos procesos industriales. Otra de las cuestiones, inquietudes que aparecen para este trabajo de investigación es cómo se determina el coeficiente de velocidad, para qué se utiliza, para todas las boquillas se calcula de la misma manera, aplicado a los distintos procesos industriales. Un tercer aspecto que investigar es cómo se determina el coeficiente de caudal, para qué es útil, para todas las boquillas se calcula igualmente, aplicado a los distintos procesos industriales. Entonces, para cada uno de esos parámetros, coeficiente de contracción, coeficiente de velocidad y coeficiente de caudal, será investigar lo que ustedes ven allí. Y por último, ¿cuál es la importancia de determinar el tiempo de vaciado aplicado a los distintos procesos industriales? ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve eso? ¿En qué nos interesa y cómo beneficia, ¿cierto?, para los distintos procesos industriales el hecho de que nosotros lleguemos a conocer y utilizar
este concepto, ¿de acuerdo? Eso sería, digamos, respecto al tema del desarrollo de la investigación, ya, para este laboratorio, chiquillos, ¿ya? Así es que voy a dejar de compartir. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Vale. Ninguna duda, creo. Vale. Bueno, como vamos a tener, yo espero subirles este material apenas YouTube me lo revise, porque ahora está revisando todo el material YouTube. De hecho, me ha demorado un montón en algunas cosas, porque con el tema de los derechos del autor se ha puesto bien complicado y porque hay mucha gente que ha copiado ideas y por supuesto que hay quienes han reclamado. Yo como no tengo interés de cobrar por esto, ni me interesa hacerlo tampoco, no es mi objetivo, sino que mi objetivo es mostrárselo a ustedes. Y por supuesto que con los derechos de autores, yo a ellos les explico que esto es una cosa de tipo educacional, que no tiene otro sentido más que el hecho de mostrarle a ustedes esto de manera académica, nada más. Pero me pasan igual por el sedazo los videos y el material que yo tengo, así que puede que demore un poquito en el momento en el cual yo se los esté entregando a ustedes, ¿de acuerdo? En que les llegue a sus manos. Pero apenas esté liberado, yo les voy a mandar un correo, ya, para indicarles que ese material ya quedó a disposición, ¿de acuerdo? Apenas se dé la opción, yo voy a estar allí ya con esa información. Así es que tengan un poquito de paciencia y nos vemos eventualmente el próximo día 5 de junio, ya chiquillos, para poder contestar dudas respecto a este laboratorio. ¿Ya? Diego, cuéntame. ¿Profe, me escucha? Sí, Diego. Profe, quería hacerle una consulta. Por supuesto. No sé si usted subió la presentación del PPT, porque a mí no me llegó el PPT del laboratorio 1. Ya, ya. Diego, Entonces, a lo mejor no estás en el correo. Es que usted, disculpe, me llegan sus invitaciones al correo, pero la presentación del laboratorio 1 no me llegó. No llegó. Con la información y todo eso, del PPT y del video. Ya. Diego, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me puedes mandar Adelante, un correo? ¿Me puedes mandar un correo para recordármelo, por favor? ¿Ya? Profesor, ¿me escucha? Sí, Mauricio. A mí también los correos que usted ha enviado a mí no me llegan. Le escribí a un compañero que si me los podía reenviar. ¿Cómo lo hago? ¿Le envío un correo para que me escriba? Sí, por favor. Miren que Ya. es importante que estemos en comunicación, sobre todo en esos temas, ¿de acuerdo? Es súper importante que ustedes me avisen, para que no queden desinformados, ¿de acuerdo? ¿Profe? Ya, gracias. ¿Profe? ¿Alguien me habló? Sí, yo, Pablo Tapia. Que Pablo, a mí me ¿cómo? pasa lo mismo también, que tampoco me llegan, así que le voy a dejar anotado mi correo acá. Mándamelo, mándame un Ya. correo Ya. explicándome lo que Sí. está sucediendo, ¿ya? De todas maneras, le acabo de mandar uno con el informe, así que le voy a Ya. mandar de nuevo ahí Ya. para que me agregue. Ya, por favor, te lo agradecería muchísimo, Ya, gracias. ¿vale? Así que cualquier duda que tengan en ese sentido me avisan, ¿de acuerdo? Además, la próxima semana vamos a tener vamos a tener el laboratorio para despejar dudas respecto a este laboratorio, el laboratorio de consultas, y ahí cualquier cosa que haya pasado o novedad, las vamos a estar, digamos, puliendo de cualquier manera, ¿ya? Para que no estén desinformados ustedes, ¿ya? ¿Vale, chiquillos? Bien. Si no hay otra duda, quedamos liberados y nos estamos despidiendo hasta el próximo día sábado a la misma hora. Y un gusto que hayan estado, qué bueno verlos, que les vaya bien, que tengan una buena semana. Cuídense del bicharraco, que está más vivo que nunca. Y es importante cuidarse de no tener que contagiarse con este tipo de complicación, ¿de acuerdo? Así que, por mi lado, me despido, que estén muy bien, chiquillos, y les deseo un buen fin de semana. Profe, Sí, Miguel.
¿Y cuándo se entregaría el informe? Le pregunto respecto porque va a haber después de la semana de prueba y semana de receso. Por eso le pregunto. Mira, recién Diego Astudillo me preguntó lo mismo. Miren, yo la verdad es que preferiría que me lo entregaran lo más a tiempo posible para no atrasarme con ustedes, ¿de acuerdo? Porque yo tengo que corregir, laboratorios de 240 alumnos, entonces eso me lleva mucho tiempo, ¿ya? La corrección. Entonces yo sugeriría que lo hicieran lo más a tiempo posible, de tal manera de que ojalá el 11 estuvieran ya llegando sus informes resueltos, ¿de acuerdo? Yo les Ya, sugeriría, profesor. porque si no, termino atrasándolo a ustedes, y eso a mí por lo menos no me viene bien. Pero les cuento esto yo para que ustedes sepan ya que esta cuestión, en lo posible, es que esté lo más, digamos, armadito, lo más aceitado posible esta maquinaria, ¿de acuerdo? Para que funcione bien, ¿ya? Así que yo les Ya, sugiero profesor. yo les sugiero que un par de semanas después, ustedes ojalá ya lo tengan listo, me lo entreguen. Así ustedes se desprenden también del tema, ¿ya? Bien, ¿alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna otra duda? No. Bien, oye, un gusto de verlos, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Nos escuchamos. Cuídense mucho. Chao, profe, cuídese. Buen fin de Chao, Chao, profe, semana. gracias. igualmente ustedes. Igualmente Chao, ustedes. profe. Muy bien. Chao, chao, chiquillos.